Valencia Quirós. Valle Ramírez. Valquimatos. Velázquez Quesquén. Wong Pujada. Llovera Flores. Irupaya Montes. Zamudio Briceño. Ceballos Salinas. Cerillo Basalar. Señores congresistas, se va a registrar la asistencia de los congresistas mediante el sistema digital. Y tal como lo acaba de informar el presidente del Congreso, Freddy Otárola, se va a registrar la asistencia a través del sistema digital. Una vez verificado el quórum, se procederá a asistencia 57 congresistas, siendo el quórum para la presente sesión de 53 y contando con el reglamentario, continúa la sesión. Señores congresistas, se encuentra en los salones de la presidencia la ministra de Relaciones Exteriores, señora Eda Rivas Franchini, quien concurre a informar al Pleno sobre la reunión que sostuvo el presidente de la República, Ollanta Tasso, con el presidente de Francia, François Hollande. Con este objeto se procederá a invitarla a ingresar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. Tal como lo acaba de informar el presidente del Poder Legislativo, Freddy Otárola Peñaranda, se suspende por unos instantes esta sesión plenaria a fin de que ingrese a este recinto parlamentario la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas Franchini, quien va a informar respecto de la escala que hizo en París, Francia, el presidente constitucional de la República, Ollanta Tasso, durante un viaje oficial. En
escala que realizó en Francia, sostuvo una reunión con el presidente, con su homólogo de ese país, François Hollande. En unos instantes más se va a reanudar esta asamblea. Acaba de ingresar al hemiciclo la canciller de la República, Eda Rivas Franchini. Saluda a los miembros de la mesa directiva, a los funcionarios también del Parlamento y algunos congresistas que se encuentran presentes también de la bancada nacionalista. Se va a ubicar en uno de los escaños de las curules para poder dar inicio, una vez autorizado por el presidente del Parlamento Nacional, para que informe respecto de la reunión que sostuvo el presidente de la República, Ollanta con su homólogo François Hollande en Francia, París, durante una escala que realizó en un viaje oficial. Se reanuda la sesión. La presidencia y la mesa directiva se complacen en expresar su más cordial saludo a la ministra de Relaciones Exteriores. Conforme a la parte pertinente del literal E del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República, la ministra de Relaciones Exteriores hará uso de la palabra por un tiempo no mayor de 60 minutos y, posteriormente, se otorgará la palabra a los voceros de los grupos parlamentarios por un tiempo no mayor a 20 minutos. Tiene la palabra la ministra de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio un saludo a la representación nacional. Quiero decirles que he venido acá luego de llegar de un viaje, acabo de llegar de viaje, como ustedes bien saben, después de estar en la cumbre APEC en Bali, y a pesar también, señor presidente, que hoy día tenía al canciller de la República de Panamá en una visita oficial, lo he tenido que dejar, le he tenido que explicar que he sido citada por el Congreso, ya que tanto mi persona como el Ejecutivo es absolutamente respetuoso de la majestad del Congreso de la República y de las atribuciones que la Constitución Política del Estado le confiere al Poder Legislativo. Por estas razones, señor presidente, y por su intermedio,
a la representación nacional, quiero decirle que tan pronto he llegado al país anoche, he querido presentarme a la representación nacional para informar acerca del viaje del señor Presidente de la República a Tailandia e Indonesia y sobre todo de la escala realizada en Francia. Ello, por supuesto, no obsta a que, tal como lo dispone la ley, el Presidente del Consejo de Ministros, dentro de los 30 días que corresponde, presentará el informe al Congreso sobre los aspectos de interés para el Poder Legislativo relacionados con el viaje. En cualquier caso, señor Presidente, yo quisiera empezar destacando que la actuación del Poder Ejecutivo en este caso se ajusta a lo dispuesto por la Constitución y a las normas legales vigentes, considerando tanto las facultades del Congreso como las del Presidente de la República. Y quisiera referirme, señor Presidente, brevemente al contexto internacional en el cual nos estamos moviendo. En este contexto internacional cambiante, en que las relaciones internacionales reflejan la creciente influencia en múltiples países y regiones en la dinámica económica y política mundial, el Perú está ocupando, muy felizmente para nosotros y gracias al trabajo continuo, un lugar expectante y privilegiado. Tal como les he mencionado, acabo de volver de una intensa gira en la cual he acompañado al señor Presidente y he podido constatar que el Perú tiene hoy una nueva imagen, genera una expectativa muy interesante y justamente por eso seguimos perfilando una política exterior cada vez más dinámica y acorde con las exigencias del mundo y sobre todo, señor Presidente, con las necesidades del país. No es solo que el Perú participe, como los otros países miembros, en una cumbre de APEC, o que la organice, como lo hizo en el 2008 y que lo volverá a hacer en el 2016, o que participemos en un diálogo de líderes junto con los presidentes de Estados Unidos, de China y de Rusia. No es solo que el presidente se reúna con sus homólogos en Tailandia, donde, dicho sea de paso, se cerró la negociación del Tratado de Libre Comercio en ambos países, lo cual, sin lugar a dudas, es de beneficio para nuestro país, sobre todo por lo que significa en trabajo para los peruanos, y con los líderes de Singapur, Nueva Zelanda y Corea. Lo verdaderamente importante es que el Perú es visto con real interés, que lo que dice el presidente Humala cuenta y que nuestra voz es escuchada como la voz de un país de renta media, gracias, con una economía emergente que exhibe solidez macroeconómica, pero que está mostrando resultados en la disminución de la pobreza, en lograr el desarrollo, esa meta que perseguimos y hacia la cual nos hemos encaminado muchas veces con altibajos, pero a la cual hoy apuntamos con claridad. ¿A qué va todo esto? Porque es importante reconocer que detrás de cada viaje, que implica participación en eventos de alto nivel, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, que incluyó reuniones bilaterales con varios jefes de Estado, hay mucho trabajo. Y hay que ser justos, no solo es trabajo de este gobierno, sino trabajo que viene de mucho antes y que nos encontramos fortaleciendo en la gestión del presidente Humala. Hay algo que tenemos que resaltar, y es que para saber quiénes somos no basta mirarnos en el espejo, es necesario saber cómo nos ven los otros. Y es la política exterior y son las relaciones exteriores las que permiten apreciarnos como lo que verdaderamente somos. Participar en reuniones internacionales como estas que he mencionado, que son apenas las dos últimas giras del presidente, nos ayudan a ver que estamos por buen camino, que nuestra imagen es buena y que la responsabilidad que nos cabe como país es ciertamente otra a la que antes mostrábamos. El Perú ha dejado atrás esta imagen de país peligroso, con terrorismo, de la cual la gente quería irse. Hoy
es todo lo contrario. La iniciativa de España para eliminar el requisito de obtener la visa Schengen en estancias de corta duración por turismo es un claro ejemplo. Y lo es también que sean cientos los peruanos interesados en acogerse a la ley del retorno que otorga beneficios a peruanos que buscan volver al país. El Perú hoy es más consciente de que su posición central en la geografía sudamericana y en la historia latinoamericana y universal nos ha hecho un país que en su aproximación hacia la región busca consensos internos y externos. Somos un país que considera la integración regional como instancia decisiva de cara al mundo para mejorar el presente y el futuro de nuestra seguridad y nuestro desarrollo. En los últimos años, sobre todo en estas primeras décadas del milenio, ya la política exterior ha respondido a la necesidad de integrar mejor el Perú al mundo. Los acuerdos de libre comercio nos han abierto mercados y proyectado a lugares en los que ahora tenemos una presencia real y concreta, con embajadas, consulados y representaciones. La proyección al Asia, que empezó con el ingreso a APEC en la década de los 90, se ha complementado con una presencia más activa en los países árabes, que esperamos crezca a otras regiones geográficas como el Asia Central, el África y el Caribe. La presencia del Perú en el mundo hoy es mucho más evidente y efectiva. Hay que ser conscientes que enfrentamos la globalización y lo hacemos con apertura, que es la forma de aprovecharla. Y no estoy hablando solamente en términos económicos, sino también acogiendo principios básicos de democracia, de justicia y de derechos humanos. Quiero recordar que el rol de la política exterior del Perú es encontrar lo mejor de cada relación, desde los vecinos hasta nuestros socios más lejanos. Nuestro reto es que la política exterior responda de manera dinámica y ágil a las necesidades del país y que nos proyecte en los próximos decenios como un país democrático y responsable, respetuoso de los derechos y libertades fundamentales, sólido económicamente, pero sobre todo como un país más justo, más solidario y cuya política exterior sea vista como un ejemplo en la región y, ¿por qué no?, lo he dicho ya otras veces, en el mundo. Nuestra cultura y nuestra historia son muestras de que el Perú está llamado a ocupar un sitial de prestigio en el mundo. Tenemos que seguir trabajando fuerte para lograrlo. Señor Presidente, tomo el tema que nos convoca hoy para analizar el contexto jurídico y político que considero necesario observar. En relación al viaje que el señor Presidente y su delegación acaba de hacer. Mediante la resolución legislativa 30089 del 1 de octubre del 2013, la Comisión Permanente del Congreso de la República autorizó la salida del territorio nacional del Presidente de la República del 2 al 10 de octubre del 2013, con el objeto de realizar una visita oficial al Reino de Tailandia y participar en la 21ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Bali, República de Indonesia. El itinerario para el viaje presidencial contempló desde el comienzo que el Presidente de la República se trasladara en vuelo comercial, lo hizo en Air France, desde Lima a París el 2 de octubre y que volviera también de esa ciudad a Lima en vuelo comercial. Una vez en la capital francesa, el presidente Ollanta emprendió viaje en el avión llamado el avión presidencial, es decir, el avión de las Fuerzas Armadas, emprendió viaje a Bangkok, Tailandia, y luego a Bali, Indonesia, en el avión presidencial. La razón para proceder de esta manera radica en el hecho de que el avión presidencial FAB 001 es un Boeing 737-1000, tiene ya algunos años de antigüedad y tiene además una autonomía de vuelo limitada, por lo que hubo necesidad de programar paradas en El Cairo, Egipto, en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos
y en Mumbai, en India, antes de llegar a Bangkok. Para el viaje de retorno, desde un inicio, se consideró también que en la noche del lunes 7 de octubre el presidente de la República partiera de Bali, Indonesia, hacia Bangkok, Tailandia, desde donde a lo largo del martes 8 fue volviendo en la misma ruta de la ida con el avión presidencial, haciendo paradas en Mumbai, India, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, El Cairo, en Egipto, y finalmente París, Francia, donde arribó en horas de la noche. Desde ahí estaba previsto que en la mañana del miércoles 9 de octubre tomara un vuelo comercial hacia Lima que partía a las 10:50 de la mañana de Francia. Por lo tanto, quiero señalar acá que no ha habido ningún cambio en el viaje que estaba previsto. Tanto es así que yo misma, que fui acompañando al presidente en el vuelo Lima-París y luego en el avión presidencial hasta llegar a Bangkok, había ya previsto mi regreso un día después que el del presidente en un vuelo comercial que salía de Bali, Singapur, Ámsterdam, Lima. Ese vuelo tuvo que ser modificado porque en Bali se suspendieron la salida de los vuelos comerciales porque estaban saliendo el último día de la cumbre APEC, estaban regresando todos los presidentes que salían en sus aviones, llamémosle privados. Entonces se prohibieron los vuelos y yo no pude salir como lo tenía previsto y me tuve que quedar un día más. En ese orden de ideas tengo que resaltar que el paso por Francia a la ida y a la vuelta era una cuestión de itinerario dentro de un viaje que tenía como destinos a Bangkok, Tailandia, donde se realizaría la visita oficial, y a Bali, Indonesia, para participar en el 21ª Cumbre de Líderes de APEC. Ahora bien, este vuelo que comienza el 2 de octubre, que tomamos tanto el presidente Humala como yo en un avión comercial, se da el miércoles 2 de octubre. El mismo 2 de octubre del 2013, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, al enterarse que había cuando se les pide los permisos de vuelo, se enteran en Francia que va a pasar el presidente Humala por Francia. Y es ahí donde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia plantea al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a través de la Embajada peruana en París, la posibilidad que el presidente Ollanta Humala pudiera conversar brevemente con el presidente François Hollande antes de tomar el vuelo de regreso al Perú en la mañana del miércoles 9 de octubre. ¿Perdón? El 2 de octubre tomamos el presidente y yo el vuelo de Air France. En esa misma fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia le dice al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú que, habiendo la posibilidad de que el presidente esté por Francia, pudieran reunirse el presidente Hollande y el presidente Ollanta Humala. Por supuesto, nosotros estábamos ya en el vuelo y nosotros no tomamos conocimiento de esto hasta que llegamos a París al día siguiente, el 3 de octubre. En ese ofrecimiento, las autoridades francesas, conscientes de que el presidente iba a tener muy poco tiempo para este encuentro, le ofrecen incluso poner a su disposición una escolta motorizada a fin de que éste llegara al aeropuerto a tiempo y no perdiera su vuelo a Lima. Quiero resaltar que el Ministerio de Asuntos Exteriores francés había tomado conocimiento del paso del presidente Humala por las solicitudes tramitadas a través de dicho ministerio para que el avión presidencial peruano pudiera sobrevolar territorio y utilizar aeropuertos de ese país en las fechas previstas en el plan de vuelo respectivo. Es así, entonces, que llegamos a París y el 3 de octubre del 2013
nos enteramos de esta invitación a tener este encuentro entre el presidente Hollande y el presidente Humala. El presidente Humala se entera de esto y resuelve aceptar esta invitación, y el 3 de octubre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, luego de la aceptación, comunica a su similar en Francia la aceptación para que pueda producirse la conversación entre los presidentes de ambos países a primera hora de la mañana del miércoles 9 de octubre. Quiero resaltar que nosotros nos enteramos de esto el 3 de octubre, una vez que llegamos a París, porque con el cambio de horario esta información que llega a Lima el 2 no se nos es informada sino cuando llegamos a París, puesto que estábamos en vuelo. En este sentido es pertinente resaltar que el presidente no ha realizado una visita de Estado, ni siquiera una visita oficial o una visita de trabajo a Francia, pues ese no era el objeto del viaje. Simplemente se ha tratado de aprovechar el paso del presidente Humala para París para, antes de tomar el vuelo comercial de regreso a Lima, mantener un diálogo que no ha estado sujeto a una agenda previa con su homólogo francés. El presidente de la República, como ustedes saben bien, regresó a territorio nacional en vuelo comercial desde París en la tarde del miércoles 9 de octubre del 2013, es decir, dentro del plazo previsto en la autorización de salida del país aprobada mediante la resolución legislativa 30089. Señor presidente, con esto lo que quiero es resaltar y poner en evidencia que el Poder Ejecutivo ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 102, inciso 9 de la Constitución Política y en el artículo 4 de la Ley 28344. El viaje, autorizado por la Comisión Permanente del Congreso de la República mediante la mencionada resolución legislativa, tenía como destino Bangkok, Tailandia, y Bali, Indonesia, siendo su objeto realizar una visita oficial al Reino de Tailandia y participar en la 21ª Cumbre de Líderes de APEC. El paso por París, tanto de ida como de vuelta, estuvo previsto desde el comienzo en el itinerario, dado que el presidente de la República llegaba a la capital francesa en el avión presidencial en la noche del martes 8 de octubre para poder tomar un vuelo comercial hacia Lima horas después en la mañana del miércoles 9 de octubre. El itinerario era un itinerario muy largo. Yo acabo de regresar desde Bali y han sido entre esperas en aeropuerto y los tramos 40 horas de vuelo, 40 horas para regresar de Bali a Lima, no de vuelo. Ahí están sumados los tiempos de espera en los aeropuertos. El itinerario no fue cambiado en ningún momento, es el itinerario que se aprobó, es el itinerario que se ha llevado adelante desde un primer momento. Lo que quiero decir, además, que el presidente no ha adelantado ningún vuelo. Él tenía previsto salir de Bali el 7 de octubre y yo me iba a quedar el 8 de octubre a terminar con la reunión de la APEC, como hice. Yo sí tenía un pasaje de regreso en vuelo comercial desde Bali desde un principio. En esta medida lo que quiero significar es que al Congreso no le compete aprobar el itinerario del presidente, sino el destino del viaje, el objeto del mismo y los días en que el presidente de la República estará ausente del territorio nacional. El haber atendido a la solicitud francesa para que el presidente Humala pudiera conversar brevemente con el presidente Hollande, aprovechando su escala en París para tomar el vuelo comercial que lo traería de vuelta a Lima, no cambiaba de ninguna manera el destino del viaje, ni su objeto, ni los plazos del mismo que ya habían sido aprobados por la Comisión Permanente del Congreso.
Quiero resaltar que distinto hubiese sido el caso si es que el paso del presidente de la República por París hubiese sido en el marco de una visita de Estado, de una visita oficial o incluso de una visita de trabajo a la República Francesa, para lo cual sí hubiese sido necesario contar la aprobación del Congreso, pues en este supuesto sí se habría ampliado el destino del viaje y su objeto. En este caso se ha tratado de un encuentro sin agenda, en un diálogo informal, que, repito, no tenía agenda previa, con el jefe de Estado de un país amigo, aprovechando el paso por su país y atendiendo a su solicitud. Así se ha hecho igualmente tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York como en la propia cumbre de la APEC. El presidente ahí ha tenido y ha sostenido reuniones con la presidenta de Corea del Sur, primeros ministros, y esto se va a informar al Congreso y debe de presentarlo el presidente del Consejo de Ministros en el informe que dentro de los 30 días posteriores al viaje tiene que presentar. Ahora bien, ¿el presidente de la República es libre de tener y de aceptar estas reuniones? Por supuesto que sí. El presidente de la República dirige la política exterior y las relaciones internacionales de conformidad con el artículo 118 del inciso 11 de la Constitución. Por lo tanto, en el ejercicio de esta atribución constitucional puede sostener diversas reuniones con jefes de Estado, jefes de gobierno y personalidades de diferentes países, tanto en el ámbito público como en el privado, así como con altos funcionarios de organizaciones internacionales y otros dignatarios. En cada caso, es una potestad del presidente de la República decidir acerca de su agenda y sobre las personas con las que fuera a reunirse o sostener entrevistas. En las autorizaciones de viaje al exterior del presidente de la República no se detallan las reuniones que el presidente tiene, salvo que éstas en sí mismas constituyeran el objeto del viaje por inscribirse en el marco de una visita de Estado de carácter oficial o de trabajo. Un aspecto representativo que ya he mencionado, pero que quisiera repetir al respecto, lo ofrece el reciente viaje a Nueva York, Estados Unidos de América, del presidente de la República, autorizado por el Congreso de la República mediante resolución legislativa 30080, con el objeto de asistir al debate general en el 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Como es natural, el presidente aprovechó su estancia en Nueva York para sostener diversos encuentros con dignatarios de diversos países, entre ellos el presidente Sebastián Piñera, de Chile, sin que ello supusiera cambiar el objeto del viaje, que era asistir al periodo de sesiones de la Asamblea General de dicha organización internacional. En este último viaje, con ocasión de la 21ª cumbre de APEC en Bali, y sin que ello se mencione en la resolución legislativa autoritativa, porque esto no alteraba el objeto del viaje y corresponde a la potestad del presidente de la República de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, se han sostenido, como también lo he dicho, reuniones bilaterales o encuentros informales con el primer ministro de Singapur, con el presidente de Indonesia, con el primer ministro de Nueva Zelanda, con la presidenta de la República de Corea y con el primer ministro de Australia. Señor presidente, en el presente caso, la conversación informal del presidente Humala con el presidente Hollande, que no ha estado sujeta a agenda previa y en el contexto de una escala con pocas horas en París para tomar el vuelo comercial de regreso a Lima tras cumplir con el propósito del viaje, que era ir en visita oficial a Tailandia y a participar en la cumbre de líderes de APEC, no modificaba el destino del viaje, no lo modificaba, no modificaba su objeto y no ha modificado las fechas de autorización para la salida del país del presidente de la República, aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la República. ¿Qué hubiéramos pensado, señor presidente, señores congresistas,
por su intermedio, señor presidente, si en lugar de el presidente Humala ir a la Casa de Gobierno en Campos Elíseos, hubiera sido el presidente Hollande el que pasara por el aeropuerto o se hubieran reunido en otro lado. Yo creo que no estaríamos en el conflicto en el cual nos encontramos en estos momentos. Lo que pasa es que un presidente de la República recibe a otro presidente en la Casa de Gobierno, pero eso no lo hace ni visita oficial, ni lo hace visita de Estado, ni lo hace visita de trabajo. Esta ha sido una reunión, un encuentro entre presidentes, que además ha sido muy breve y de la cual voy a dar cuenta los temas que se han tratado en unos momentos. Lo que quiero resaltar entonces es lo siguiente. El presidente Humala tenía previsto una serie de itinerarios en su viaje. Tanto la ida Lima-París como la vuelta París-Lima estaba previsto hacerlo en las fechas en las cuales se dieron y a través de una aerolínea comercial. Luego, de París hacia el destino final, estaba previsto hacerlo en el avión presidencial. ¿Y esto por qué? Porque también se ha criticado este tema. Por eficiencia, porque el viaje entre Lima y el destino final es demasiado largo haciéndose en el avión presidencial. Entonces, la mitad del vuelo se hizo en un avión comercial, la otra mitad se hizo en el avión presidencial y como ya he dicho y no voy a repetirles para no cansarlos, se ha hecho haciendo escalas en todos estos lugares, tanto a la ida como a la vuelta. Conforme lo establecido en el artículo 5 de la Ley 28344, el presidente del Consejo de Ministros presentará al Congreso de la República un informe del viaje en el que, al aludir a la información adicional de interés para conocimiento del Poder Legislativo, hará referencia al diálogo informal sostenido por el presidente Humala con el presidente Hollande en Francia. No obstante, yo voy a adelantarles, de acuerdo a las informaciones que nos han hecho llegar, qué cosa y quiénes estuvieron en este encuentro informal. Esto se llevó a cabo el 9 de octubre de 8:45 a 9:30 en el Palacio del Elíseo. Asistieron por el Perú el señor presidente de la República, la embajadora del Perú en Francia y el segundo de la embajada del Perú en Francia. He de resaltar que yo me encontraba en Bali. Y por Francia asistió el presidente de Francia, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Laurent Fabius, Pascal Canfin, ministro delegado del Ministerio de Asuntos Exteriores encargado del desarrollo, y Pierre Celal, secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los asuntos tratados, de acuerdo a la información que me ha sido proporcionada, el presidente Hollande se congratuló por el alto nivel de la relación bilateral, se felicitó por los intercambios humanos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Este tema está vinculado al tema de la cooperación universitaria y las becas otorgadas por el gobierno francés en el marco de Beca 18. Habló del tema por el cual fue uno de los principales temas por los cuales el presidente Humala quiso tener este encuentro con el presidente Hollande. Habló de la visa Schengen y expresó su interés, el interés de Francia en participar en procesos vinculados a temas de infraestructura, de saneamiento público y de salud. Asimismo, expresó su interés en los temas en materia de seguridad. Decirle además que el ministro del Interior justamente estaba viajando a una reunión para ver con su homólogo francés temas de seguridad. ¿Esto por qué? Por el interés de nuestro país en el tema de las visas Schengen, que voy a explicar dentro de un momentito. El presidente Humala tenía mucho interés en esta reunión
porque como ustedes saben, señor presidente, y por su intermedio a la delegación nacional, se está viendo, el presidente Rajoy, el presidente español Rajoy, ha presentado a la Unión Europea la posibilidad de que el Perú, que al Perú se le exonere de la visa para periodos cortos. Y era importantísimo que en este caso se pudiera conversar con el presidente Hollande de este tema, ya que en la reunión anterior habían habido, si no oposición, había habido algún tipo de situación por parte de Francia con respecto a que el Perú fuera incluido en este tema de la exoneración de la visa. Por lo tanto, eran dos temas los que llevaban al Perú a tener este encuentro. Uno, el tema de las visas, y dos, la cooperación que se le está pidiendo al gobierno francés para el tema de lo que es la COP, es decir, la Conferencia de las Partes de la Convención del Cambio Climático. Como ustedes bien saben, señor presidente, el próximo año en el Perú se ha comprometido a organizar la COP20. Este es un evento vinculado a la Convención del Cambio Climático